Vale, listo. Primero que todo, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio prácticamente ahorita a las 3 para que esto sea puntual y de igual manera todos podamos aprovechar del tiempo. ¿Listo? El propósito de este CIPAS para todos ustedes es lograr que ustedes resuelvan sus inquietudes y también profundizar un poco más en las temáticas de los diferentes puntos que no se tocaron en el CIPAS anterior. En el CIPAS anterior, nuestro compañero realizó la explicación del primero y segundo ítem y creo que parte del tercero. Sin embargo, vamos a abordar un poco esas temáticas con la finalidad, sí, perdón, primero, segundo y tercero, y faltó el de crear el cuadro sinóptico y las fichas mnemotécnicas para resolver esa inquietud y pues preguntas adicionales que ustedes vayan realizando. ¿Listo? La finalidad de este apartado es que por favor realicemos una participación acorde. El director ya les informó pues cuáles son las señitas, cuáles son como tal, las reacciones que tenemos que tener con la finalidad de realizar un aporte a la reunión. En la medida de lo posible, mi compañero me va a estar apoyando en el chat y pues cualquier duda, inquietud o aporte adicional también lo realizará. Teniendo eso en cuenta, por favor, realizar las participaciones con el mayor respeto posible, tanto para sus compañeros como para los tutores que se encuentran dentro de la reunión. Entonces, vamos a empezar a realizar la reunión. Quiero hacer una explicación. Lo que pasa es que me encuentro en mi casa, entonces mi cámara normalmente yo la tengo ubicada aquí, a un lateral. ¿Listo? Entonces la pantalla la tengo aquí al frente, por eso, digamos, la visión no está siempre hacia ustedes. Entonces, para que de pronto lo tengan en cuenta, tengo la pantalla acá, entonces me queda un poco difícil a veces estar como en ambas partes. ¿Listo? Entonces aquí me estaré apoyando del material o de lo que les esté mostrando y en determinado caso les estaré mirando a la cámara. Entonces, espero que me hayan escuchado todos. Me confirman, por favor, con una manito arriba si me escuchan todos bien o si alguien no, para que por favor me informe. Vale, listo, gracias. Mm, bueno, primero que todo, sí están observando como tal la pantalla, ¿verdad? Vale, excelente, muy bien, muchas gracias. En la guía de actividades hay diferentes ítems que tenemos que cumplir. ¿Listo? Uno de los ítems que no se ha explicado o que pues faltó profundizar un poco en el CIPAS anterior es el de crear un cuadro sinóptico con los componentes internos de su computadora. CPU, memoria, controladores, unidades. Bueno, resulta que para realizar este cuadro sinóptico debemos de conocer nosotros los componentes que nuestra computadora cuenta. ¿Listo? Aquellos que de pronto armen sus computadoras o conozcan un poco de esto, este punto no va a ser complejo. Sin embargo, para los que no, de pronto compraron o cuentan ya con una computadora portátil, no suelen conocer muy bien cuáles son los componentes. Para esto vamos a necesitar dos tipos de programas. Uno que puede ser CPU-Z, que aquí les voy a mostrar cómo lo pueden buscar. Entonces pueden ir a Google y aquí colocan CPU-Z. Este programa es gratuito, es un programa liviano y normalmente está apoyado por diferentes marcas. Este programita lo que nos sirve o nos brinda es la oportunidad de ver todos los componentes que conforman nuestra computadora, sin importar si es computadora portátil, ordenador o incluso celulares. También lo pueden descargar desde la Play Store o App Store y él lo que va a informarles es cuáles los componentes internos. No estoy seguro si en los celulares iPhone, o sea, en la App Store,
se pueda, no lo he ensayado, sin embargo, denme un momento, sin embargo, creo que este software es universal, pero sí estoy seguro que en Android sí se puede. En Android sí se puede descargarlo y pueden ver incluso los componentes, la cantidad de memoria RAM, la cantidad de núcleos que tiene su procesador, qué tipo de procesador cuenta su celular, capacidad de almacenamiento. Bueno, hay mucha información que pueden descargar. Cuando ya nos encontramos en la página oficial del software, podemos entrar a Setup, le damos clic. Esperamos un momento y le damos en descargar ahora. Y se nos va a descargar un programa X. Vamos a intentarlo instalar. En mi caso yo ya lo tengo instalado. Vamos a ver qué me dice, pero listo. Entonces cuando ustedes le dan que sí, aquí lo que nos está preguntando es que si ustedes aceptan la licencia de manejo de este software. Aquí está todo lo que el software va a hacer y lo que ustedes le van a permitir hacer al software. Entonces, esto normalmente es bueno leerlo si tú desconfías de algún tipo de software que estés instalando en tu computadora. Entonces, el aspecto legal está aquí. ¿Listo? Entonces le damos a aceptar, le damos en siguiente. Este lo que nos pregunta es que si queremos crear un acceso directo en nuestro escritorio y le damos en siguiente. Le damos en instalar, él se instala y aquí ya nos dice que si queremos ver el archivo de texto que genera este software, pero no es necesario. Entonces lo podemos quitar la marquilla y le damos en finalizar. Y cuando vamos a este apartado, ustedes ya van a encontrar un icono como este. Al hacer doble clic, él va a terminar de cargar esta barrita y lo que está haciendo ahí es extraer la información de nuestra computadora. Déjenme ver cómo hago para acercar o hacer un zoom. Listo. Hago ese zoom para que puedan verlo mejor. No sé si lo están viendo bien. Alguien que active el micrófono y me comente si se mira bien o le quito el zoom. El propósito es que vean más Sí, profe, claro se la mira bien. información. Vale, listo, muchas gracias. Es que acá no sé cómo exactamente se está viendo donde ustedes, entonces por eso era la inquietud. Entonces, denme un momento, configuro mejor este apartado de la reunión. Dale, listo. Entonces, aquí me acerco. Entonces, en este apartado ya empezamos a ver, miren, CPU, esto es lo que viene siendo como tal el procesador. Nos informa cuál es el nombre o en este caso cuál es la referencia. En este caso yo cuento con un Intel Core i5 13400. Normalmente en Intel este primer número significa la generación. En este caso sería la tercerodécima o la terceroava generación de Intel, ¿listo? Eso es lo que significa este primer número. Y 400 ya viene siendo como una especie de categoría que hay dentro de estos procesadores. El TDP es como tal el consumo que va a disipar como tal el procesador. No es el consumo el consumo eléctrico, sino es el consumo disipado de calor. ¿Listo? Este viene siendo como tal la tecnología con la que se crearon. El socket viene siendo directamente el apartado donde se coloca el procesador, el voltaje con el que se está trabajando, la tecnología, estos son los nanómetros. Nanómetros significa las dimensiones que tiene como tal la tecnología creada de los transistores. Entonces, 10 nanómetros significa pues que esa es la medida de los transistores. Tenemos que tener en cuenta que los procesadores han sido creados por millones de transistores internamente, ¿no? O muchos transistores. Con exactitud, pues difícilmente porque pues ese dato no lo conozco, la verdad. Y no sé exactamente si se pueda conocerlo, debido a que eso es ya información de fabricante, ¿no? Listo. ¿Cuál es otra de la información que nos genera este programa? A ver, ¿qué información importante? Esas instrucciones normalmente nos sirven para saber qué tipo de BIOS o qué tipo de sistema internamente se le puede instalar
a este tipo de procesadores. Pero eso es algo que nosotros normalmente no vamos a tocar, pero es bueno que lo conozca. ¿Listo? Acá abajo hay otro aspecto importante. Cores. Estos son los núcleos con los que trabaja este procesador. En Intel se trabaja con procesadores de, digamos, de potencia o de alto rendimiento y los de eficiencia, que vienen siendo con un rendimiento más bajo, para que de pronto lo tengan en cuenta. Por eso hay unos con la P y los otros con la E. ¿Listo? Y threads vienen siendo los hilos con los que se está trabajando dentro de como tal del procesador, son 16 hilos. Entonces, los núcleos y los hilos con los que trabaja. ¿Listo? Esto normalmente, ¿para qué es importante o por qué es importante saber? Porque hay softwares o hay programas que trabajan en renderizado de imagen o video y para esto se requiere o se suele requerir bastantes hilos o bastantes núcleos con la finalidad de hacer el procesamiento de la imagen o el renderizado de manera más rápida. Y este viene siendo la velocidad con la que trabaja directamente cada uno de esos núcleos. Aquí hay diferente información como la memoria caché y todo eso. Esta información, por ejemplo, se la puede desglosar y se la puede ubicar en un cuadro sinóptico. ¿Listo? Ahora les mostraré qué tipo de software podemos utilizar para realizar ese cuadro sinóptico. Vamos a la mainboard. La mainboard pues viene siendo la tarjeta madre y aquí también nos menciona directamente cuál es el fabricante, cuál es la versión de la board, qué tipo de buses de comunicación trabaja, la tecnología del chip y viene siendo los sockets como tal también, que el Z690 pues es el socket adecuado para el LG, si no estoy 1700. Ajá. Entonces, esa es información de la tarjeta madre. Acá también tenemos la información de la memoria RAM. Esta memoria es una DDR4 y trabaja con 32 GB. Significa que contamos con 32 GB de memoria RAM, de los cuales son dos módulos. Hablamos de dos módulos, significa que está dividido. ¿Dividido en qué? Se puede dividir de 16 y 16, módulos de 16. Si dijera cuatro módulos, pues estaríamos trabajando con 8. Normalmente siempre van en ciclos, ¿no? O bueno, mejor dicho, en potencias de 2. Van 4 gigas, 8 gigas, 16 gigas, 32 gigas, 64 gigas. Es algo parecido a lo que estamos viendo con el tema de los 8 bits. Es algo parecido. Por eso siempre, casi en la gran mayoría de aspectos tecnológicos, las memorias van en ese mismo transcurso. Si dan cuenta, o hablamos de almacenamiento o de memorias SD, también vemos que tenemos memorias de 8 gigas, memoria de 16, 32, 64, de ahí sigue 128, de ahí 256 si no estoy mal. Después de las 256 siguen 512 y luego sigue 1 tera, 2 teras y así sucesivamente en cuanto al almacenamiento. ¿Listo? Bueno, esta es información directamente ya de las memorias. Aquí dice que la manufactura de estas memorias son Corsair, que tenemos un perfil XMP. Este es el perfil de velocidades de la memoria. Single significa que se está trabajando cada memoria por un solo canal, o sea que no son 32 gigas directas de un solo módulo, sino son dos, sí, perdón, son dos módulos de 16 gigas que están trabajando cada una por un mismo canal. ¿Listo? ¿Qué más podemos sacar de información de aquí? Bueno, los voltajes a los que se está trabajando. La gráfica, esta viene siendo la tarjeta gráfica o el chip de video independiente. En el caso que tengan una computadora que tenga chip independiente de video, lo pueden ver por medio de esto también, porque hay algunos portátiles que traen un chip de Nvidia o pueden traer un chip de AMD independiente. Y aquí también menciona el tipo de la referencia de la tarjeta, el fabricante, la tecnología o los nanómetros. Tenemos que tener en cuenta de que estos chips gráficos es prácticamente como una CPU. Debido a eso se llaman GPU, porque son procesadores, pero son procesadores no lógicos, sino son procesadores gráficos. O sea, son procesadores hechos para procesar información gráfica. Entonces, por esa razón,
de cierta manera son fabricados y elaborados casi con tecnología muy similar a la de los procesadores, ¿listo? Y aquí pues viene también la información de la memoria que trae la tarjeta gráfica, el tipo de memoria que trae, las velocidades a las que está trabajando. Bueno, y esa es como la información, el TDP también lo que viene siendo la potencia disipada, es como la información que se puede apreciar en este software. Bueno, aquí directamente ya es como para hacer unas pruebas al procesador y a la memoria y a la gráfica si uno quiere. Y listo, y eso ya viene siendo como información directamente del Windows que se está trabajando. En mi caso yo tengo un Windows 11 Professional, una versión 23H2 con actualizaciones y todo, y trabajo con un DirectX 12. Como podemos ver, este software es amplio, nos muestra bastante información. Adicional a este, también pueden buscar, si digamos este no les gustó, pero necesitan más información. Normalmente yo utilizo también HW Monitor. Este es otro software, es muy bueno. Este software ya lo tengo instalado, por eso no lo voy a descargar. Este software lo tengo por aquí. Y este software lo que me permite directamente, deme un momento, lo que me permite en mi computador es ver el estado en el que se encuentra cada uno de los componentes. Por ejemplo, acá podemos ver el estado en el que se encuentra directamente la tarjeta madre, la CPU, los respectivos reguladores de voltaje y las temperaturas que se está trabajando. ¿Con qué finalidad? Para ver si de pronto alguno de mis componentes no está de pronto elevándose demasiado de temperatura y esto pueda causar, digamos, algún tipo de choque térmico. ¿Listo? Ese también nos muestra qué componentes tenemos. Aquí nos muestra que tenemos una tarjeta madre Gigabyte, un Intel Core i5 13400, un SSD de 512 gigas, tenemos una data, tenemos un Western Union. Bueno, y ahí hay diferentes discos duros, miramos que tenemos la tarjeta gráfica y que pueden haber más dispositivos conectados. Este como tal es otro software, pero para mí este CPU-Z nos muestra, digámoslo así, los componentes de una manera más detallada, lo que tenemos, lo que contamos. ¿Listo? Adicional a eso, no nos gusta que si hay otra opción, hay otra opción. Nosotros vamos a la tienda de Windows Store o la Windows Store, que viene siendo pues la tienda de Windows, y escribimos AIDA 64. AIDA 64 tiene un software gratuito, pero también tiene un software pagado. Este es un software gratuito que nos va a permitir ver todo lo que tiene nuestro sistema. Estamos hablando de los productos, el ID, pues hay mucha información aquí. Está el display viene siendo pues como tal la interfaz que estamos utilizando, la CPU, la tipo de CPU, la construcción o las instrucciones que tiene, que es de 64 bits. Batería no aparece porque el mío no es portátil. Teniendo en cuenta eso, pues no aparece el estado de batería o el tipo de batería. Información sobre el Windows, información de los dispositivos. Este me gusta como para ver los dispositivos que uno tiene conectados al computador. Entonces aquí podemos ver tanto los dispositivos de almacenamiento como los dispositivos USB. Aquí están pues los dispositivos USB que tengo conectado en el momento en la computadora. ¿Listo? Entonces contamos con estos tres software. ¿Cuál es el mejor? Eso lo determina cada uno de nosotros dependiendo para las necesidades que lo utilizamos. Profe, ¿es bueno tenerlos o mejor no tenerlos en computador? Pues eso depende para qué lo vayas a utilizar. Normalmente yo los utilizo para ver el estado de mi computadora, de pronto ver los componentes, para estar informado, cosas como esas. ¿Listo? Entonces, en cuanto a este aspecto, muchachos, ¿hay alguna duda o alguna situación que ustedes quieran aclarar hasta el momento? De caso contrario, para continuar con el siguiente apartado, que es mostrarles el software para diseñar el cuadro sinóptico. ¿Alguna duda, inquietud, algún comentario adicional? Listo, muchachos. Veo que no hay ninguna duda o inquietud con respecto a esto.
Excelente. Entonces vamos a proceder como tal a revisar qué tipo de software nos puede ser útil. Listo. Normalmente para este tipo de cosas sé utilizar este programa o este software que se llama Miro. Este es un software que tiene una versión paga y versión gratuita. Para lo que lo usamos normalmente nosotros, pues la versión gratuita es más que suficiente. Ustedes se pueden loguear con las diferentes cuentas, con la bien sea la de Microsoft 365, que les puede servir la del correo estudiantil que ustedes tienen por la universidad o el correo universitario, o una cuenta personal que ustedes tengan de Google. ¿Listo? Entonces, en este apartado ustedes pueden empezar un tablero en blanco. Deben de tener en cuenta, si no estoy mal, esta nos permite crear diferentes diseños, pero solo máximo 3 archivos o 3 plantillas podemos utilizar. Entonces, si queremos volver a reutilizar, ¿por qué digo reutilizar? Porque tendrían que borrar una de las plantillas que ya hicieron para volver a hacer otro trabajo en determinado caso, ¿no? Porque eso es el límite que nos brinda la versión gratuita. Como podemos ver aquí, aquí se abren como tal unas plantillas, pero nosotros si empezamos de esta parte, o sea, no tenemos nada, también podemos abrir las plantillas en este apartado lateral. Y aquí podemos ir buscando. Para hacer un cuadro sinóptico, estuve mirando, hay una plantilla bien sencilla, pero que la, yo la busco. Bueno, podemos utilizar una de estas, podemos utilizar esta. Profe, una duda así rápida. Yo hice el cuadro sinóptico en Canvas, ¿eso no hay problema? En Canva. No, no, directamente no le veo ningún inconveniente. Pues lo único pues que se sugiere es que esté bien estructurado, ¿no? Del resto, pues asumo yo que el software que hayas utilizado después de que sea un software online que puedas compartir y puedas mostrar, no le veo ningún inconveniente. Listo, mira, pueden ustedes utilizar esta plantilla para no buscar tanto y de pronto indagar demasiado. Pueden usar esta plantilla y si se dan cuenta, pues ya él aparece. Ahora, la pregunta es, profe, pero listo, pero ¿qué pasa si no tengo nada de eso? ¿Puedo empezar desde cero? Claro, muchachos, ustedes pueden empezar desde cero. Ustedes pueden coger y aquí al lado, ustedes van a empezar a encontrar algunos cuadritos. ¿Qué es lo importante de esto? Ustedes pueden también moverlos y empezar a crear también más cuadros. Pueden utilizar otro tipo de formas, pero bueno, eso ya depende de ustedes y el propósito es que se mire bien y de manera correcta, ¿no? Entonces podemos empezar a colocar aquí diferentes aspectos. Vamos a ver la guía, denme un momento. Dice CPU. Bueno, voy a hacer como una especie de avance. Entonces dice que en el primer apartado necesitamos el apartado de la CPU. Hay otro apartado que también necesitamos, que viene siendo el de tipo de memorias o memoria. También está el apartado. Después ya podemos organizar un poquito mejor la forma, ¿no? Controladores, unidades de salida, entrada y salida. ¿Listo? Entonces, ya los podemos ir organizando, podemos ir colocando, como miramos el software es muy intuitivo, nos permite como tal regular los espacios, aparecen líneas azules para ir colocando más o menos al mismo margen y pues el ancho sí ya tenemos que aproximarlo un poco. Yo creo que ahí se miraría, no, listo. Y ahí tratamos de que se vea de la mejor manera. Aquí podemos colocarle un título, por ejemplo, mis componentes o no sé,
componentes de la CPU, cuadro sinóptico, ítem 4. El título aquí, pues digamos que ya es de autoría propia, ¿listo? Lo importante pues ya viene directamente desde acá. Organizarlo, claro, aquí pueden colocar, miren, pueden colocar este tipo de flechas, van desde el punto azul y lo unen a los demás cuadros. ¿Listo? Profe, que no me gustan ese tipo de líneas. Listo, hay más líneas. Déjenme reviso, si no estoy mal, estas creo que son otras líneas que se pueden utilizar. Entonces vamos aquí, vamos acá y vamos organizando. ¿Listo? Eso es importante, muchachos. Organizar esto nos va a permitir comprender mejor la información. Luego, ¿qué es lo que podemos hacer? Colocar un cuadrito aquí enfrente y aquí colocamos todo con lo que trae. Lo podemos colocar con viñetas o podemos también colocar cuadros más pequeños, como ustedes gusten. Y los unimos de esta manera. Ahí ya pues va en cada uno de nosotros. Profe, que me gusta diferenciar las cosas con color o me gusta colocarle algún tipo de color. Pueden colocarle color al fondo, al igual que al borde del cuadro. Cada uno de los cuadros puede tener un color diferente. Esto suele ayudar a las personas a diferenciar algún tipo de información. Eso está en libertad de ustedes. Y como se dan cuenta, las cosas ya van quedando un poquito más agradables de pronto a la vista. Claro está, esto ya depende de cada uno de ustedes, de cómo les guste presentar la información, pero no hay problema en presentar la información. ¿Perdón? ¿Alguien iba a preguntar algo? Disculpe. Vale, listo. Entonces, ¿cuál es la forma de compartir de manera correcta este tipo de instrumentos? Se le da en compartir, primero colocarle un título y luego podemos colocarle, aquí si queremos personas que deseen editar o que deseen participar de nuestro proyecto, se los puede agregar a que trabajen con nosotros. De caso contrario, nosotros podemos colocar o administrar el acceso. Le podemos brindar se copia el enlace de invitación y este enlace lo compartimos para que otra persona pueda acceder a este trabajo, así sea para mirarlo, debe de tener una cuenta en Miro. Para esto, pues solo es tener un correo electrónico y listo, ya podemos mirar como tal este trabajo. Entonces, es una propuesta que lo pueden hacer en otro que pueden utilizar. Lucidchart, este es otro software, es muy similar a Miro y también cuenta con muy buenas herramientas. ¿Listo? ¿Qué hay más? Hay muchos más. ¿Hay problemas si lo hago en X herramienta o no? Pues desde mi punto de vista, y creería yo que de ningún tutor, pues va a haber un problema en cuanto a la herramienta. El propósito es que puedan ingresar. Suele suceder muchos compañeros y estudiantes de que el estudiante copia el enlace, pero no suele dar algunos permisos. Entonces, deben de comprender de que algunos software te preguntan o te piden que selecciones el tipo de permiso. Si yo le doy sin acceso, entonces de nada sirve a aquellos que les di el enlace. Si les digo que pueden editar, significa que después de que yo los haya agregado y todo, pueden editar el archivo. Pueden comentar, es para solo mirar y hacer algún tipo de comentario dentro de la herramienta y ver simplemente que me va a permitir ver lo que la persona hizo. Yo creo que ustedes ya han trabajado un poco esto, pero debemos de comprender de que este tipo de aspectos son generales en todos los software. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Listo. Hasta aquí yo creo que es un poquito claro lo que hemos hecho, es un poquito claro lo del ítem 4. No sé si hasta aquí el ítem 4 queda claro o quieren que les resuelva alguna duda. El propósito de esto es no devolvernos después o al final a explicar nuevamente el tema, sino que tratar de que todo quede de una vez consolidado. Sin embargo, si hay alguna pregunta al final también se la va a responder, no se preocupen, ¿listo? Yo, profe, Sí, dígame.
Profe, una cosa con respecto a la parte de las entradas de entrada, a los recursos de entrada y salida, las conexiones, ¿ahí se refiere solamente a los que van conectados a algo o a todos los de entrada y salida al computador? Es que no sé cómo es la cuestión ahí. Bueno, ok, listo, es una muy buena pregunta. Resulta y acontece que nosotros contamos con diferentes componentes de entrada y salida. Dentro de ellos, pues de entrada está el mouse, el teclado, una cámara web. ¿Listo? Esos son de entrada. Ahora, pues de salida, podemos contar de pronto, no sé, con unos parlantes, con una impresora, que son instrumentos de la pantalla, es otro dispositivo de entrada y salida, ¿no? Pero sin importar eso, también contamos con discos duros. Por ejemplo, podrías comentar cuántos discos cuentas. Los discos duros tanto son de salida como de entrada, debido a que son dispositivos que almacenan, pero permiten la lectura y escritura. Tenemos también lo que viene siendo el router, los que tienen conexión a Internet. El puerto Internet o Ethernet, pues nos permite como tal entrada y salida. Entonces, esos se componen como dispositivos de entrada y salida, ¿listo? Entonces podrías colocar esos. O sea, pero el disco duro se consideraría de entrada y salida, no sería mejor considerarlo como parte de memoria también? Sí, dame un minuto, por favor, ¿vale? Qué pena con ustedes. Qué pena con ustedes, ya estoy de vuelta. Listo. Cuando hablamos de discos duros, sí. O sea, teniendo en cuenta que en el apartado está memoria, lo podemos tener en cuenta como memoria, pero debemos de tener en cuenta de que son dispositivos de entrada y salida. O sea, es como para tenerlos en cuenta, pero sí, no hay problema. En este caso lo puedes ubicar en memoria porque pues eso es lo que nos está pidiendo. En memoria, pues podemos tener en cuenta la memoria RAM, el disco duro. Podría ser algún otro tipo de almacenamiento que tengas o también vendría siendo la memoria caché del procesador que se utiliza. Entonces, O sea, en memoria, eso por ejemplo, podría ser. podría colocar los discos duros externos que uno maneja o los USB también, o Ah, claro. No, pero no. En memoria no vas a colocar las memorias USB porque las memorias USB son como pendrives digamos, como para estar sacando y llevando, ¿no? Entonces, los podrías utilizar o colocar más en el apartado de entrada y salida, desde mi y los, punto de vista. y los discos duros externos sería igual. Sí, claro, O, disco duro externo, sí, haz de cuenta que es una memoria USB de harto tamaño. O sea, viéndolo desde otro punto de vista, obviamente es un disco duro externo, pero yo lo veo desde ese punto de vista. O sea, lo puedes utilizar como un pendrive. Entonces vendría siendo un dispositivo de entrada y salida, si lo quieres ver así. listo, gracias. Vale, con mucho gusto. Leider, ¿tienes alguna pregunta de pronto? Vale, veo una pregunta del joven Daniel. Dice que si diligenciamos tanto La periféricos memoria y esa parte. como componentes. ¿Me repites, compañero? Qué pena. Listo, voy a responder pues lo que dice el compañero. Pues sí, lo que pasa es que los periféricos son los dispositivos de entrada y salida. Listo, que nos pide la guía. En la guía nos dice CPU, memoria, controladores y unidades de entrada y salida. Entonces, las unidades pues vienen siendo como tal los dispositivos, porque si los comprendemos como los discos duros, entonces en memorias no tendríamos nada que colocar, porque como nos hizo claridad uno de los compañeros es, bueno, ¿dónde lo colocamos? ¿En dispositivos de entrada o salida o memoria? No, memoria es porque directamente, si no dejas el disco duro del Windows puesto, no te va a funcionar. Entonces es un dispositivo que sí o sí debe de estar como una memoria de almacenamiento para el sistema operativo. ¿Listo? Entonces lo tenemos que ver como esos dispositivos de memoria o almacenamiento que estrictamente deben de estar para el funcionamiento de nuestra computadora.
¿Listo? Marcia, coméntanos. Buenas, profe. Tengo dos Buenas. preguntas. La primera, Sí, claro. Ujú. ¿los dispositivos de entrada son diferentes de los de salida? Ya. Los dispositivos de entrada son aquellos que ingresan datos o información al computador. Ejemplo, el teclado. El teclado no te permite sacar nada del computador. Lo único que te permite es ingresar teclas. En pocas palabras, letras. Y cada una de estas letras y caracteres son para ingresarle al computador y darle órdenes. ¿Listo? Esos son dispositivos de entrada. Es lo mismo el mouse. El mouse no te permite sacar nada, solo te permite ingresar información. ¿Qué viene siendo? ¿Cuál información? El movimiento de tu mano con el mouse y darle clic a las opciones que necesitas. Que en un dispositivo celular tú ya no tienes un mouse, sino que tienes como tal tu mano en la pantalla táctil. Entonces son dispositivos de entrada. ¿Cuáles son los de salida? Los de salida son los que te permiten sacar información. Ejemplo, una pantalla. La pantalla te permite ver lo que el computador muestra. Significa que está mostrando y sacando información. En los parlantes, cuando escuchas música, tú no estás ingresando música. En ese caso, estás escuchando y sacando información. Y lo mismo en una impresora. Bueno, de esta manera es como determinamos qué es de entrada o qué dispositivo es de entrada y qué dispositivo es de salida. Ahora, ¿qué dispositivo es mixto o qué dispositivo permite las dos cosas? Por ejemplo, una memoria USB es la más clara. ¿Por qué? Porque tú puedes llevar información para almacenar en tu computador y al mismo tiempo también puedes extraer información mediante esa memoria. Entonces, esa es la diferencia entre dispositivos de entrada, salida o dispositivos de entrada y salida. ¿Listo? ¿Te Listo, queda un profe. poco claro? Y mi otra pregunta es, Vale. esto, ¿qué? ¿Cuántos dispositivos de entrada y salida hay? ¿Hay mucho o solamente necesario? Pues te podría decir que hay muchos y al mismo tiempo, pues no tantos. ¿Por qué razón? Pues si contamos por categorías, o sea, impresoras, pues es una impresora. Pero si hablamos por tipos de impresoras, pues hay muchas, ¿no? Entonces ese es un aspecto. Pero por ejemplo, pues impresora es una, pues están los escáneres, están pues los lectores de huella, las tabletas digitales que son para los graficadores, están las cámaras web, parlantes, teclados, mouse, bueno, todo lo que tú le puedas conectar, mejor dicho, al computador de manera externa son periféricos o dispositivos de entrada o salida. Entonces, pues ya depende del ámbito, pero si hablamos de los que normalmente utilizamos en nuestra vida cotidiana, pues sí son pocos. Si a muchos son parlantes o auriculares, teclado, mouse y en algunos casos, pues dependiendo de las oficinas, impresora. Casi son los que más utilizamos. En el caso de nosotros se agrega como tal la cámara web, que viene siendo para este tipo de reuniones, y que yo cuente hasta ahí. Pero pues dependiendo de tu trabajo, por ejemplo, en una registraduría utilizan el huellero, o sea, para leer la huella digital, pero no es algo que se utilice día a día, pero sí o sí lo utilizan y ese es un dispositivo de entrada. Hay otros que utilizan las tabletas para firmar, también son dispositivos de entrada. Entonces ya depende pues de cada situación o pues apartado en el que nos encontremos, ¿listo? O sea que podríamos, por ejemplo, usar en vez de escribir, digamos, memoria USB, podríamos colocar puerto USB. No, no porque el puerto USB viene siendo un medio de comunicación con el procesador. ¿Por qué? El puerto simplemente es para adaptar la memoria y poder transmitir la información hasta el sistema. Entonces, porque si no, nos tocaría explicar o ir contando cada puerto que tiene el computador. Por ejemplo, el puerto PCI Express, la ranura de la memoria RAM, el socket del procesador. Porque si nos damos cuenta, la tarjeta madre está llena de puertos, porque exactamente lo que hace la tarjeta madre es conectar todos los dispositivos que tiene el computador, tanto internos como externos. Porque si se dan cuenta, las cajas, los gabinetes, cuando se ensambla una computadora,
los gabinetes traen un cable que se adapta a la tarjeta madre. Y los puertos de la tarjeta madre de atrás, digamos, esos puertos como tal, son los que trae la tarjeta madre. La tarjeta madre se utiliza es para conectar todos los dispositivos hacia el procesador. Eso es lo que exactamente hace la tarjeta madre. Entonces no podemos contar los puertos. Contamos en el caso que tú manejes, como te dije, un pendrive o una memoria USB. ¿Listo? Estoy listo, profe, qué pena que yo está, listo, profe, qué pena que yo me vaya salido tantico, qué pena, profe. Tranquila, no te preocupes. Pero ya ¿Queda me quedó alguna todo duda? claro, sí, señor. Vale, excelente, excelente, me alegro mucho. ¿Alguna duda adicional? Vale. No siendo así, vamos a continuar con el siguiente apartado. ¿Cuál es el siguiente apartado dentro de los ítems que tenemos? Es el ítem de diseñar 3 fichas mnemotécnicas, ¿verdad? Aquí sí quiero que todos realicemos como una especie de preámbulo, de pensamiento. Las fichas mnemotécnicas exactamente vienen siendo una caracterización de lo más importante de este objeto. En la vez anterior, el CIPAS anterior, el ingeniero nos explicó, mencionaba que estos son los aspectos o son utilizados principalmente para caracterizar libros, ¿no? O la parte literaria. Entonces siempre caracterizan, digamos, quién creó el libro, de dónde es la persona que creó el libro, tipo de lectura, todo lo que tenga que ver con el libro. Pero siempre se extrae lo principal, lo mejor. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que hacer una especie de lectura de lo más importante, o sea, leemos y extraemos lo más importante del procesador 8086. En este momento voy a compartir con ustedes el procesador 8086. Denme un momento. Listo. Entonces, ese es el apartado como tal del ítem 5. Todos están viendo mi pantalla, ¿verdad? Estamos en la guía en este Sí, momento. señor. Vale, Sí, señor, excelente. sí se ve. Entonces, resulta y acontece que dice, diseña 3 fichas mnemotécnicas de los siguientes temas. El microprocesador 8086, registros internos de este procesador como datos, segmentos, punteros y el lenguaje assembler, que es Tashmash. En este apartado no tenemos que explicar en gran medida, o sea, cada apartado no tenemos que irlo explicando, sino extraer como la información más importante. Para este CIPAS he traído 2 cosas. Uno es la ficha del procesador 8086. ¿Listo? Y también tengo una ficha de un microchip, un microcontrolador que viene siendo como una versión más pequeña de un procesador, pero que también permite hacer muchas cosas. Este procesador traje el datasheet o viene siendo la información de este procesador, ¿listo? Con la finalidad de que se den cuenta de que todos los procesadores manejan la información lo más similar posible. ¿Esto de qué dependerá? Prácticamente este viene siendo como el manual para poder utilizar y sacarle el provecho a todos los procesadores. ¿Y para qué nosotros les solicitamos a ustedes que saquen las fichas mnemotécnicas? Las fichas mnemotécnicas lo que nos permite a nosotros es extraer e interpretar todo lo que cuenta este procesador o microprocesador para saber si para lo que lo vamos a utilizar nos sirve o no nos sirve. Eso es exactamente lo que queremos hacer. Vamos a interpretar. Primero, dice que tiene una arquitectura de 16 bits. ¿Listo? Tiene como tal diferentes rangos dependiendo cuál sea la versión del socket o del chip que escojas, va a tener la velocidad. O sea, el 8086 tiene 5 MHz de frecuencia, o sea, de velocidad de reloj, y el 8086-1 dice que tiene 10 MHz de velocidad. ¿Listo? Y más acá abajito miramos la cantidad de pines. Dice de 1 a 40. Miramos los pines que tiene de entrada. Podemos ver como tal un diagrama de bloques
de cómo es la estructura del procesador y cómo se redirecciona la información dentro del procesador. No se les agarraron, muchachos, que la mayoría, por no decir todos los datasheets o la información, está en inglés. Es muy raro encontrarla en español. Se encuentra en español cuando los chips son muy utilizados en Latinoamérica. ¿Listo? De igual manera, ahorita hay muchos programas o software que nos permiten traducir, en dado caso, pues que el inglés no sea lo nuestro. ¿Listo? Entonces, si vamos interpretando, aquí hay diferente información. Empezamos con los PIN. Dice símbolos. AD, normalmente les voy a decir así por encimita, como para no demorarnos tanto en esto. AD normalmente significa análogo a digital. Significa que estos pines del 2 al 16 y el 39 son pines análogos a digitales. ¿Qué significa esto? Que nos van a permitir una conversión de lo digital a lo análogo. Voy a explicarles un poquito mejor. Yo sé que directamente este apartado no lo van a ver en este curso, pero es bueno tenerlo en cuenta. Cuando nosotros estamos programando estos tipos de microcontroladores y hay sensores, ¿qué son sensores? Todos sus celulares, por ejemplo, tienen sensores. Unos tienen sensores que vienen siendo el acelerómetro, que para los que juegan o les gustan los juegos de carros, cuando cruzan, el juego sabe para qué lado estás girando el celular. Entonces, estos son sensores. Estos sensores mandan una información y normalmente o siempre son información que la pueden mandar por mediante pulsos. ¿Qué son pulsos? Son unos o ceros, encendido o apagado, y estos pulsos representan una información. Tengan en cuenta de que todo tipo de dispositivos, no importa si es una cámara, un televisor, un computador, todo dispositivo que esté dirigido por un microcontrolador o un procesador, trabaja con unos y ceros. Entonces, la información siempre está representada con unos y ceros. Entonces, lo que le está tratando de decir por medio de estos puertos cualquier sensor es el comportamiento que queremos leer, lo envía por medio de unos y ceros para que el microcontrolador lo interprete y nosotros comprendamos esa interpretación y tomemos acciones con respecto a ello. Claro ejemplo, los aire acondicionados. Ellos tienen un sensor de temperatura. ¿Con qué finalidad? Tú le colocas 26 grados centígrados o 22 y necesitas pues, que el ambiente esté fresco a esa temperatura. Entonces él tiene que estar soltando aire frío y al mismo tiempo estar midiendo si la temperatura es la necesaria o la que el usuario colocó para en ese momento dejar de generar aire frío y esperar a que se caliente otro poco para volver a encender el aire. Y así sucesivamente. Es por esta razón que cuando dicen no dejen la puerta abierta que el aire acondicionado gasta mucha energía. Teniendo en cuenta esto, cuando el ambiente está a la temperatura adecuada, el aire acondicionado no va a funcionar, o sea, no va a trabajar. Por eso ahorras energía. Pero si tú abres las puertas, el aire frío se va a escapar y por ende la temperatura de la sala no va a ser fría. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que es sencillo, el aire va a estar trabaje hasta tratar de dejar la temperatura al ambiente. Y en dado caso que no logre eso, va a seguir intentándolo hasta un punto donde esto puede llegar a calentar demasiado el aire acondicionado o colocarlo a trabajar tanto que te funda o te dañe, digamos, las instalaciones eléctricas, que es lo que suele suceder. ¿Listo? Tengamos muy en cuenta eso. Pero exactamente estos microcontroladores o nosotros lo que hacemos es programar este tipo de microcontroladores. ¿Con qué tipo de lenguaje? Ahí va el otro punto. ¿Qué tipo de lenguaje acepta tu microcontrolador o tu procesador? En este caso, el 8086 acepta una programación mediante assembler. ¿Listo? Entonces, este chip que yo les muestro aquí, este chip 18F, yo he trabajado mucho con el 4550. Bueno, en especial cuando era estudiante trabajé con este chip. Y este chip lo utilizábamos para diferentes proyectos, desde lecturas analógicas, desde lecturas digitales, generación de pulsos y todo esto. Pero ¿qué pasa con estos chips? Este chip permite programación por assembler, también permite programación por C, que viene siendo un lenguaje que ustedes probablemente ya lo conocen o algunos lo van a conocer, y también permite programación mediante Arduino, que viene siendo como una especie de lenguaje
pero ya más compilado, más estructurado. Significa que no tienes que escribir tanto código para generar una misma instrucción, ¿listo? Pero sin embargo, todos los lenguajes internamente tienen una estructura de lenguaje más bajo, como el de Assembler, ¿listo? Entonces, todo esto te lo dice ¿qué? Directamente la hoja de datos. La hoja de datos te da toda la información, que en algunos casos es harta. Sí, claro, por ejemplo, des en cuenta en esta que tiene 430 hojas solo para manejar este microcontrolador. Es por eso que no es tan fácil coger y decirle a alguien, mira, voy a coger este celular, le voy a cambiar el chip. No, porque resulta que todo lo que está estructurado para este dispositivo está estructurado con ese microcontrolador. Y si colocas otro microcontrolador diferente, ya no va a funcionar igual. ¿Listo? Entonces, volviendo a la hoja de datos. Aquí ustedes encuentran entradas, salidas, encuentran buses de datos, instrucciones. Miren, aquí está hablando del pin de reseteo. ¿Para qué es el pin de reseteo? Es en dado caso que haya una falla o el programa se bloquee, se le manden un pulso y el chip lo que hace es resetear el software para volver a empezar. ¿Listo? Entonces, clock, este viene siendo un reloj, un contador interno. BCC, esto es muy importante. BCC es el voltaje de alimentación del microcontrolador. 5 voltios es el voltaje que necesita este microcontrolador para empezar. Estamos hablando del 8086. ¿Listo? Y ese es el voltaje al que va a funcionar como tal. ¿Listo? ¿Qué más información? Aquí hay mucha información, pero tenemos que tener en cuenta toda. No. En la guía nos habla, por ejemplo, microprocesador, registros internos, datos, segmentos, punteros, pilas. Entonces, mira, aquí ya estamos hablando de segmentos. Si leen aquí, registro de segmentos. Entonces, lo que hacemos es colocar como tal, en la ficha mnemotécnica es esta información. Digamos, qué tipo de instrucciones tiene. Si gustan, pueden colocar un tipo de descripción de esta. Profe, y también puede ser la característica también para la ficha neumotécnica, también puede ser una característica, o sea, puede, la ficha neumotécnica de lo que da esto, también puede ir la característica de ese Sí, sí, 816. claro. Es que prácticamente la información está aquí mismo. O sea, ni siquiera tienen que buscar casi en otro lado. Que pueden hacerlo, claro. Que hay información, clarísimo. Van a encontrar información sobre este procesador porque obviamente ya lleva tiempo en el mercado. Pero sí, ustedes pueden colocar una característica. Único propósito, y si soy claro, no coloquen montones por montones de información, porque pues no es el propósito. El propósito es colocar lo importante. Por ejemplo, listo, ¿cuántos registros o segmentos tiene? ¿Qué tipo de, por ejemplo, lo que habíamos hablado, qué tipo de arquitectura es de 16 bits? ¿Qué tipo de frecuencia maneja? Habíamos visto que tiene 5, 10 y 16, si no estoy, megahertz en la parte superior. Volvámoslo a ver porque ya me olvidé cuánto tiene este procesador. 5, 8 y 10 megahertz de frecuencia. Esta es la velocidad con la que trabaja el procesador. Más acá abajo, esto sí viene siendo tipos de usos, ¿no? Todo tipo de usos, tenemos que tener en cuenta todo. O sea, tenemos que leer para ver que no vayamos a saltarnos algo o revisar. Bueno, parámetros no nos pide, revisemos nuevamente la guía, controladores no. Entonces vamos revisando, vamos revisando. Miren, un sistema de requerimientos, no. Características, no. Más abajo está, si no estoy mal. Quiero llegar al apartado de... Esta es la parte que necesitaba. Listo. ¿Cuáles son? Esta, como tal, viene siendo la parte de programación, las instrucciones, las pilas, todo lo que viene siendo los registros, todo está aquí. Aquí le está diciendo, por ejemplo, qué tipo de lenguaje se está utilizando. Cuando estamos hablando de move, push, todo eso, eso se utiliza normalmente en Assembler. Y aquí lo que les está mostrando en el apartado de acá es qué es lo que entiende, mejor dicho, qué es lo que ustedes le dicen en español para nosotros, en lenguaje natural. Y acá, qué es lo que le están diciendo al procesador. Con esto, ¿qué le están diciendo? Entonces, ustedes lo que les dan son instrucciones de unos y ceros, que es lo que les comentaba hace un rato.
Lo que ustedes le dicen es, listo, mira procesador, tienes que hacer esto, y ustedes les mandan mov a X, que lo van a mover a B, que viene siendo como tal una instrucción dentro del lenguaje. Y lo que hacen es mover la información de un punto a otro punto. Pero ¿cómo le estás diciendo eso al procesador? Mandándole esta cantidad de datos. ¿Listo? Esto es lo que le estás escribiendo o hablándole. Esto es lo que te entiende como tal el procesador. Pero esto precisamente es para lo que sirve la hoja de datos. Entonces, profe, ¿todo eso nos tendríamos que aprender para aprender a manejar este procesador? No. Exactamente uno aprende o va aprendiendo acorde a lo que va necesitando para cada proyecto. Por esa razón, muchas personas buscan un tipo de microcontrolador y siempre trabajan con el mismo microcontrolador. ¿Por qué? Porque ya lo saben manejar, porque ya conocen su estructura, porque ya conocen cuáles son los puertos que se utilizan, cómo funcionan. Porque es que estar aprendiéndose esto de todos los procesadores no es fácil. Sin embargo, cuando conocemos la hoja de datos de un procesador o aprendemos a leerla de cierta manera, ya no nos queda difícil leer las otras. Esa es la ventaja. Ahora, ¿yo qué hice? Traje como ejemplo el datasheet del PIC 184550. Si ustedes miran, aquí hay información, obviamente mucha más que el otro. Sin embargo, esto es porque este microcontrolador es un poquito más, digamos, entre comillas, más nuevo. Este, si no estoy mal, fue creado en el 2016. Este microcontrolador, por ejemplo, trabaja con una velocidad baja de 1.5 megabytes por segundo. Soporta variables de 32 puntos. Bidireccional significa que positivos y negativos. Trabaja pues obviamente con enteros, puntos flotantes. Tenemos que es una arquitectura de 16 bits, puede capturar arquitecturas de 16 bits. Tenemos, se puede utilizar una frecuencia de 48 MHz de frecuencia externa, agregándole como tal un cristal de cuarzo de un cristal de, si no estoy mal, de 20 MHz. Hay que agregarle a este para poder que funcione a esas frecuencias. Y todo esto lo dice aquí, en esta hoja. Por eso es que les digo que leer esto es prácticamente conocer exactamente el instrumento que estamos manejando. Conozco un poco esto sin leerlo, sí, pero eso es porque obviamente yo ya trabajé en la universidad, me tocó trabajar con este microcontrolador y lo quise traer como ejemplo para que se den cuenta de que todos pasamos por la misma situación y aprendemos eso. Pero ¿qué ventajas me da? Yo no conocía muy bien el 8086. Sin embargo, uno va leyendo y va relacionando la información de uno con respecto a otro, porque todos trabajan con unas ciertas arquitecturas o informaciones similares, no iguales. ¿Listo? Y aquí, miren, lo mismo, pines. Si nos vamos al 8086, en la parte superior podemos encontrar lo mismo. Y si se dan cuenta, todas las hojas de datos son similares. Miren, los pines, las estructuras. Vea, vamos bajando y vamos viendo. Esos son tipos de chips. ¿Listo? Aquí pues ya estamos hablando de la tabla de contenido. Aquí podemos pues buscar de una manera pues más rápida, ¿no? Entonces, lo hice, lo revisé, claro. Para eso, y pues obviamente con el fin de no demorarnos, porque es 1 hora y media y obviamente pues hacerlo todo paso a paso no es tan fácil y pues obviamente requiere un tiempo, les voy a proceder a mostrar una pequeña ficha mnemotécnica que realicé yo en un programa que se llama Canva, que todos ustedes o la gran mayoría ya lo han trabajado. Voy a volver a compartir, denme en un momento, por favor. Listo. Entonces, voy a Canva. Y por acá tenía el proyecto, de un momento, listo. Eso es algo rápido, claro está, pero ustedes pueden elaborar algo mucho mejor. Entonces, mira, yo le coloqué el chip 18F4550. ¿Por qué lo hice este? Pues si no hice el 8086, porque el propósito de esto es enseñarles a interpretar las cosas y tratar de llevar lo que está en la hoja de datos a las fichas mnemotécnicas. Ustedes lo que tienen que hacer es algo similar, pero con el procesador 8086, no es más. Entonces, el nombre del estudiante o de ustedes en este caso, fabricante, en mi caso Microchip, si no estoy mal, el fabricante del 8086 es Intel.
el curso de arquitectura de computadores, año de fabricación del 18. Aquí le pueden colocar año de fabricación, ¿no? Del procesador como para no confundirnos. Una pequeña foto ilustrativa. Y aquí viene siendo una parte. Esta es como la parte de la arquitectura. Dice, arquitectura RISC de 8 bits, velocidad o CPU de 48 MHz, memoria de programa 32 kilobytes, memoria de datos de 2 KB. Esta viene siendo como la RAM en nuestro computador, pero solo que estos procesadores, pues microprocesadores, no utilizan una memoria muy amplia, ¿no? La memoria de PROM viene siendo como la memoria de almacenamiento, solo que esta memoria, al momento de guardar, tenemos que tener cuidado porque si no guardamos bien, esto se queda permanentemente. O sea, digamos que es una memoria que se debe de utilizar bien, en pocas palabras. Pines de entrada y salida. ¿Por qué 35, profe, si el chip dice que tiene 40? Sí, lo que pasa es que son entrada y salida. Los otros normalmente son de alimentación, de polo a tierra o de tierra, en pocas palabras, y otros son del cristal, para colocar el cristal. Entonces, a veces estos pines no los tienen en cuenta, entonces por esa razón. Y normalmente se repiten. Suele tener el chip 2 pines de alimentación y 3 de GND. Ahí están los 5 que faltan. Normalmente suele suceder que es eso. Canales ADC, análogos a digitales, conversor digital análogo. Resolución 10 bits. ¿Qué significa? Ustedes precisamente están viendo esto del tema de los bits o el tema de los números. Cuando nosotros hablamos de 8 bits es que tenemos, en un solo dato podemos colocar o interpretar 8 ceros y unos. Cuando hablamos de 10 bits estamos hablando que podemos interpretar de 10 ceros y unos en una sola variable. Entonces, la resolución, a mayor resolución del análogo a digital, lo que nos permite a nosotros es interpretar un dato más detallado. Ejemplo, si estuviera midiendo yo temperatura, es muy diferente medir de 10 en 10 grados a medir de 1 en 1. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer de cuenta, tenemos 8 bits, solo podemos medir cada 5 grados. Entonces serían 5, 10, 15, 25, 35. Cuando hablamos de 10 bits de resolución, significa que podemos coger más detalle. Entonces ya podemos medir 1 grado, 1, 2, 3. Entonces la medida va a ser más exacta. Esa es la diferencia de tener más bits en la conversión análogo a digital de estos microcontroladores. Comunicación, esa es la comunicación que tiene. Esta parte es como, haz de cuenta que lo mismo que tener un USB o los puertos que tiene nuestra computadora, pero en el microcontrolador. Y precisamente este microcontrolador tiene un pin de USB, o sea, se le puede conectar un USB con la finalidad de cargar información, pero esto ya viene siendo, digamos, una programación con bootloader, que es un programa que se le carga al microcontrolador para cargar la información. También tiene comunicación I2C, SPI, UART. Esta comunicación es muy utilizada es muy utilizada con sensores, ¿listo? Entonces hay sensores que tienen comunicación I2C, hay sensores que son digitales, hay otros que son análogos. Bueno, sensores, eso sí hay muchísimos. Y timers vienen siendo como contadores o lo que se conoce comúnmente para utilizarlos para hacer conteos internos de algún tipo de proceso que se esté realizando dentro de la programación, claro está. Y dice pues que tiene 3 de 16 bits. ¿Qué significa 16 bits? Que vamos a poder hacer un conteo más amplio o con valores más grandes. Y 8 bits pues significa que no vamos a poder tener mayor resolución para ese tipo de trabajos. ¿Listo? Y esta es una ficha mnemotécnica y aquí hace falta, obviamente, hace falta más información. No en esta ficha, hace falta más información sobre la memoria, sobre las instrucciones. Por ejemplo, si se quisiera hacer sobre los pines, qué tipo de pines, cómo, y todo eso nos sirve. Si ya quisiéramos algo más detallado a esto que ya tenemos aquí, pues se lo podría hacer. Pero en sí una ficha mnemotécnica saca lo principal. Aquí, en palabras resumidas, yo ya les dije más o menos para qué puede servir y qué tipo de uso se le puede dar cuando hablamos de análogo a digital, para utilizar sensores digitales o análogos, tipos de comunicación como pantallas, también tenemos un puerto USB para comunicación con el microcontrolador. Entonces,
sin leer la hoja de datos, esta ficha mnemotécnica nos presenta esa información y eso es lo que nosotros buscamos. ¿Listo? Entonces, en este apartado, este es mi pequeño aporte en estos dos ítems. ¿Hay alguna duda o inquietud? De caso contrario, para pasar a una explicación, no, ya vendría siendo como la actividad o explicar las dudas o inquietudes que ustedes tienen con respecto a esto o algunos aspectos de la guía. ¿Alguna duda, muchachos? Pues yo por mi parte no tengo más dudas. Marcia, ¿me repites? Qué pena. Profe, que yo por mi parte no tengo más dudas. Vamos a ver si otro Ah, compañero tiene dudas. vale, Decirle, muchas profe. gracias por tu participación. Gracias, muy amable. ¿Alguna información que requieran adicional? Con mucho gusto estamos para atenderlos. Con respecto al campus, con respecto a información, muchachos, ya realizaron el registro de la asistencia, los ingenieros ya han hecho esto siempre, casi en todos los IPAs hacen el mismo proceso. Ustedes me dirán si necesitan que se los vuelva a explicar para explicarles cómo es el proceso de asistencia, con mucho gusto. Y si no, vamos a pasar a una última actividad, que esta ya los involucra más a ustedes. Bueno, no siendo más, en este momento voy a proceder a presentarles un código QR. Este código QR, se los voy a explicar primero qué es lo que tienen que hacer y luego ya les... Listo. En Padlet, esta es una plataforma muy chévere para interactuar. Entonces, ¿qué sucede? Creé este Padlet para que todos nosotros realicemos una participación, una muy bonita participación. Entonces, para aquellos que tienen computadora ahorita y se sepan de pronto sus componentes, van a escribir los componentes que se acuerden de su computadora. Aquí van a escribir el uso. Por ejemplo, si le dan más, aquí, déjenme un momento, aquí, ustedes pueden escribir o tomarle una foto si están cerca de su computador y ahorita pueden utilizar el celular y escanear el código y cargar esta información. Le pueden tomar una foto y lo suben y me muestran los componentes que tienen. Si alguien ya tiene instalado estos programas como CPU-Z, le toma una pequeña foto y luego hacemos un análisis de algunos de los equipos. Le damos en uso, también colocamos o escribimos algo. Por ejemplo, el uso que le das lo utilizo simplemente para estudiar o, por ejemplo, habrán personas que digan yo realizo streaming, yo me encanta jugar. Otros van a decir lo utilizo para mi trabajo, soy abogado o soy abogada. Uno nunca sabe que hayan personas aquí que estén repitiendo otro tipo de carrera. Hay gente que lo hace. O este es el computador de mi padre o mi madre que son doctores o mis padres que son profesores. Bueno, y simplemente lo utilizo para estudiar o para alguna otra actividad que ustedes realicen de manera externa. ¿Listo? Y los dispositivos externos. Aquí vas a colocar algo sencillo, una pequeña foto de tus dispositivos. Obviamente yo sé que de pronto algunos no tengan la forma, pues nos pueden escribir, lo pueden escribir simplemente. Y los que tengan la oportunidad, les agradecería que lo hagamos con unas pequeñas foticos para que esto quede muy chévere. Y aquí simplemente vamos a tomarle foto a los dispositivos que nosotros tenemos en la mesa. De mi parte, yo voy a participar, claro está, yo voy a empezar como a realizar esto. En un momentico ya van a ver ustedes también reflejados mis aportes y este otros, sí quiero que todos lo escriban. Todos. Habemos aproximadamente 59 participantes, sin contar el director y mi otro compañero. Seríamos 3 menos. Significaría que habrían 56 estudiantes. Como mínimo logremos que 50 participemos para ver que estemos activos, para ver que todos estamos en la reunión, estamos colocando atención y vamos a colocar. Y este otro, quiero que ustedes coloquen sus dudas, lo que ustedes tengan de la reunión. O si no tienen ninguna duda, qué les gustó, qué no les gustó y para mejorar en una próxima reunión. ¿Listo? Tengamos en cuenta que somos personas y todos podemos cometer algún error y lo mejor es retroalimentarnos para poder mejorar cada día más. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles
Simplemente ustedes van a hacer con su celular, con su camarita de celular, van a leer este código QR. Este código QR. Entonces yo voy a proceder y les voy a ir mostrando cómo lo hago. Entonces van a la camarita, leen el código y automáticamente los lleva a la página web donde está el Padlet, y lo que vamos a proceder a hacer es agregar la información. No nos vamos a demorar más de unos 5 o 6 minuticos, hacemos un último análisis y damos finalización a la reunión. ¿Les parece bien? Entonces, por favor, para que nos coloquemos activos. Ya veo que hay personas que están trabajando en ello. Les agradezco mucho que finalicemos esto. En este momento voy a proceder a hacer mi trabajo. Listo, muchachos. De mi parte, ya creé como tal, ya realicé mi aporte. ¿Listo? Estoy viendo, excelente. Ya veo un compañero que realizó un aporte. Dígame, comparto el QR. Ese es el QR para entrar a la mano, a la de Padlet, para poder realizar las participaciones. Excelente, estoy viendo participación ya.
Listo, muchachos, ¿cómo vamos? Ya vamos. Eso, excelente. Muy bien, excelente. Chévere para aquellos que lograron la foto. Excelente, excelente. Yo sé que algunos no pueden por cuestiones ya de pronto ajenas a su voluntad, pero les agradezco bastante a aquellos que, oh, excelente, muy bien, muy chévere, muy chévere. Listo, muchachos. Aquí veo varios equipos. Chévere que algunos tienen unos equipos que conocen sus componentes y eso es muy bueno, que ya más o menos van dando idea. Prácticamente lo que ustedes me están colocando acá directamente es lo que importa. Y conocer su computador, conocer para qué lo utilizan, por qué es importante. A la larga es nuestra herramienta de trabajo y en el caso de ustedes de estudio y algunos también hasta de trabajo. Entonces... Muy chévere. Vamos a ver qué otras cosas escribieron. Dice. Listo, excelente. A Jason le permiten aprender, excelente. También vamos a ver, listo, me gustaría que si es posible. No, más sesiones, excelente, gracias Pablo. Será el comentario para ver si se pueden lograr más sesiones de estas. Muchas gracias, Jorge. Wow, excelente. Ya se han animado varios a montar las imágenes. Muy bien. Muy bien, listo. Para los que faltan, termínenlo subiendo que este prácticamente se va a compartir, este queda compartido directamente con el director, esta información para ver la participación que han tenido. Es excelente encontrar estudiantes como ustedes comprometidos con su asignatura, con su curso, con su carrera. Listo, el propósito, como mencionan estos CIPAS, es un ambiente para que tomemos como tal esa importancia de nuestro estudio, de nuestra educación, hacia lo que hacemos, hacia lo que buscamos aprender, ¿listo? Y esas sesiones las hacen son ustedes, muchachos. Si hay bastante participación de parte de ustedes como estudiantes, pues habrán mayor cantidad de CIPAs para nosotros poderlo reflejar y estudiar con ustedes. ¿Con qué finalidad? Pues para que aprendan más, tengamos esta interacción, podamos participar. Los invito a que, muchachos, en estas participaciones es bueno preguntar, comentar. Muchachos, es peor no preguntar que hacer una pregunta mala. ¿Por qué? Porque si te vas con la pregunta mala, nunca vas a saber cuál era la respuesta correcta. En cambio, cuando tú preguntas, así la pregunta no sea buena o sea la peor que uno puede decir, no importa, porque ya sabemos cuál es la respuesta correcta o si preguntamos de manera incorrecta. Entonces, los invito de verdad que pregunten, nunca se queden con dudas, pregunten por el foro, pregunten por correo, hagan preguntas, más que de pronto decirle al tutor, tutor, dígame si estoy bien o mal. No, pregúntale, mira, tutor, consulté esto, encontré esta información, sin embargo, tengo dudas de que esta parte, digamos un ejemplo, de que este procesador funcione de esta manera, un ejemplo. ¿Tú me podrías aclarar esto? Y el tutor con mucho gusto va a coger y te va a responder directamente, mira, no, la información que me estás brindando no es correcta. O te va a decir, sí, excelente, esa información es correcta, puedes profundizar más en esto y en esto. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante. Les agradezco de verdad la participación que se tuvo el día de hoy. La miro muy chévere, está muy buena. Y ahora sí, los escucho. Dudas, inquietudes. Díganme, estoy al tanto y a la orden. Profe, también tengo una cosa por decirle, que Listo, excelente. este partner que tuvimos hoy, me gusta mucho hacerlo. ¿Cómo, perdón? Este partner que usted nos mandó por el chat fue muy Ajá. interesante porque aprendí nuevas cosas. Ah, Y sí, todo sí, y todo sí. lo plasmé ahí en eso como un escrito. Eso le quería Claro. contar. Vale, excelente, Y te me siento muy agradezco mucho. orgullosa porque eso es de mi carrera de ingeniería de sistemas. Vale, vale, excelente. Créeme que esas palabras son las que a uno lo fortalecen para crear mejores cosas para ustedes, porque a la larga, créanme que es duro uno ponerse aquí frente a ustedes y explicar. A veces uno no sabe qué traerles para que ustedes se interesen a veces en este tipo de informaciones, pero créanme, muchachos, que todo es posible. Todo es posible. Con esfuerzo, todo es posible.
Bueno, profe, Eh, ya no es más. Es que tengo que ir por allí, tengo que... Tranquilo, tranquilo, mi hermano. Aquí finalizábamos. Ya ahorita estamos simplemente en dudas, inquietudes. ¿Ya llenaste la asistencia? ¿Ya Sí, fuiste señor, al sí, señor. campus? Ah, excelente, listo. Sí, ya ahorita si alguien tiene una duda o inquietud, con mucho gusto estamos para responderla. Mi compañero ya me atendió el chat, excelente. Voy a ver si Bueno, hay alguna preguntita. bueno, profe, muchas gracias por todo. Yo me Vale, retiro. con mucho gusto, Pablo. Que estés muy bien. Igualmente, profe, feliz tarde, muchas gracias por todo. Vale, que estés muy bien. Listo, muchachos, pues no hay algún tipo Profe, de... ya no Ajá, tengo el dígame. listado de asistencia. El listado de asistencia no, o sea, no se pasa por enlace. Debes de ir a la plataforma y firmar la asistencia. ¿Listo? Ah, sí, Ven. ya. Sí, Muchas ¿tú gracias. sí me comprendes cómo? Sí, 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 señor. No, Ah, no, vale, bueno. listo. Sí, es por medio de plataforma. Ajá. Le das a aceptar al CIPAS y listo. Sí, sí, Ujú. señor, gracias. Vale, excelente, que estés muy bien. Alberto Acosta, ¿tienes alguna pregunta? Sí, señor, buenas tardes. Es que tengo Muy una buenas pregunta. tardes. Bien, Sí, tengo claro, una dígame. duda. Claro. Yo trabajo en una empresa, en una fábrica de software y, y actualmente estamos trabajando con un cliente que maneja un nuevo sistema de programación que se llama Low Code, No Code. Es decir, poco código, cero código, ¿sí? Hemos Ajá. tenido, pues hasta el momento no hemos tenido problemas con los procesadores, pero yo tengo una duda, ¿será que los procesadores que tenemos sí nos servirán para ese nuevo tipo de programa? Porque es que realmente es un programa que hemos estado investigando y el grupo que está encargado de eso dice, mire, es que ese nuevo programa no lleva más de 2 años. Y Claro. realmente tengo esa duda frente al procesador. ¿Será que sí nos van a servir los que tenemos o habrá un procesador especial para ese tipo de nuevo código? Bueno, mira, yo te voy a dar un punto de vista general porque honestamente no he trabajado ese tipo de software y tampoco conozco los computadores que manejas. Más o menos la situación de eso es que los que exigen o los software que exigen poco código, normalmente es que tienen muchas funciones compiladas. ¿Qué significa? Mira, hagamos de cuenta que vamos a hacer una derivada en un software y yo le coloco derivada de x a la 2, ejemplo, y él me bota el resultado. Resulta que el software internamente tiene una programación, o sea, full extensa guardada, para poder buscar una librería y decir, listo, para esta derivada necesito esta librería y voy a coger esto y esto y esto y para darte el resultado. ¿Qué problema hay con respecto a esto? Que cuando trabajamos con sistemas así robustos y con líneas de código pequeñas, pero que hacen muchas cosas, es que hay mucho código, entre comillas, uno le dice código basura porque pues código que no se necesita usar, pues es código basura. Entonces, hay mucha información por leer para procesar. Entonces, ¿de qué va a depender? Sí, este tipo de sistemas van a requerir más procesamiento. Eso sí va a suceder y va a consumir también mayor memoria. Eso es lo que normalmente se ve en todo tipo de procesador o programas. Ejemplo, no sé si conoces Arduino. ¿Conoces de pronto Arduino? Sí, señor, lo he escuchado. Exacto. Entonces, Arduino trabaja algo así. Arduino tiene unos chips que se llama Atmel. Los Atmel tienen su propia programación. Puedes hacerlo por bajo lenguaje que viene siendo Assembler. También los puedes programar con C y también los puedes programar con Arduino. Pero Arduino es un bootloader. ¿Qué es un bootloader? Es una compilación de lenguaje que lo que haces es colocarle una información y que él internamente busca qué es lo que tiene que utilizar para poder hacer eso. Entonces, para hacer suma, restas, multiplicación y división, simplemente tienes que colocar A igual a A más B. Pero internamente, ustedes van a programar, por ejemplo, en Assembler, y para sumar una y otra variable, ustedes tienen que hacer como 10 líneas de código. E internamente, entonces, ¿qué hace este bootloader? Internamente tiene escrito esas 10 líneas de código. Entonces, por ende, Arduino necesita tener un procesamiento más lento porque no es capaz de procesar toda esa información rápido y la memoria que utiliza es mayor.
Entonces, esto debes de tenerlo en cuenta. Ahora la pregunta es, ¿ese sistema que ustedes trabajan va instalado en sus computadoras y de la misma manera se ejecuta de manera local o se ejecuta de manera o a distancia, digámoslo así, remota? La distancia, ¿A distancia, remota? sí. Ah, no, entonces no sería el fallo con ustedes, sino ya quien almacena ese tipo de software. O sea, tocaría tener cuidado con los servidores del cliente a ver Correcto. si tienen o no esa capacidad o Sí, esa claro. infraestructura. Ah, Claro, porque es la misma situación. Por ejemplo, Facebook es un sistema bastante robusto, pero eso lo trabajas directamente sus propios servidores. Ellos manejan sus propios servidores, porque ellos no serían capaces mejor dicho, no hay una empresa que sea capaz de suministrar la potencia que necesita Facebook. Es lo mismo Amazon. Amazon tiene sus propios servidores, Google tiene sus propios servidores, pero es por la robustez de su propio sistema. Entonces, si ustedes mm, ven que las empresas ya para implementar su software, independientemente cuál sea, necesita mucha potencia, ahí es donde, incluso creo que un ingeniero pues comentó en un CIPAS anterior, ahí es donde ustedes ya tienen que estar pensando en montar sus propios servidores, porque son capaces de suplir con los servidores de contratación, o ya les Porque está lo que generando hacen mucho ahí costo. es una interfaz entre los servidores de nosotros con los servidores de ellos. Pero entonces, pues con todo este tema que he estudiado de los procesadores, pues me llamó la atención si de pronto pudiéramos tener problema con eso. Porque como eso es un programa, digamos, bastante nuevo y realmente estuvimos mirando gente que estuviera capacitada en ese tema. En Colombia, cero. En Sudamérica hay uno que vive en Brasil, no más. De resto, ¿Qué, todos qué son software americanos es? canadienses. ¿Qué software o sistema es? Disculpa. Appian, ¿Apia? ¿Cómo se sí, escribe? ¿Doble P o Apia así como si? WP, APPIA, Apia Group. Software de logística. sí. No, probablemente, bueno, sí debe de ser robusto. ¿Por qué? Pues lo pienso yo. Porque todo sistema que tiene que ver con, pues si tiene que ver con GPS y localización, mi hermano, o sea, es una cantidad de datos un poquito amplia. Entonces, sí, Sí. asumo yo que debe. Ahora, ¿qué tipo también de procesadores manejan? Pues nosotros manejamos los procesadores de última generación Intel Pentium. ¿Intel qué? Ahorita estamos con Intel Pentium. Pero Intel Pentium son procesadores muy, muy básicos. Lo que pasa es que los programas de los clientes que nosotros tenemos son programas que se manejan en externo, es decir, en los servidores de Remoto. ellos, ¿sí? Entonces, Sí. realmente, pues son los procesadores de los Ah, equipos de ya. nosotros, pues no requieren tanta No capacidad, requieren pero tanta potencia, claro. Ah, no, entonces sí más adelante van a tener que mejorar un poquito los procesadores, pero no, si se trabaja en remoto, como dijiste ahorita, no sí. necesitas procesadores más potentes. Por el momento no. Eso es lo que te puedo decir. Listo, listo, profe, gracias. Vale, con gusto. Alex Samuel, coméntame, ¿qué duda tienes? Alex, ¿tienes alguna pregunta? Veo que tienes la manito alzada. No sé si de pronto